Piensa en el año 1927. El mundo apenas se recuperaba de la Gran Guerra, las ciudades olían a humo de fábrica y esperanza reconstruida, y en Estados Unidos un joven piloto llamado Charles Lindbergh acababa de cruzar el Atlántico en solitario volando 33 horas sin detenerse, sin dormir, guiado únicamente por instrumentos rudimentarios y una voluntad de hierro. Ese vuelo cambió la conciencia colectiva de toda una generación. De repente, el océano que había separado continentes durante milenios ya no era una barrera infranqueable. El avión dejó de ser un juguete peligroso de inventores locos y se convirtió en la llave del futuro. Y en medio de ese fervor, un hombre llamado Juan Terry Trippe vio algo que nadie más estaba viendo todavía. No vio aviones, vio rutas. No vio pasajeros, vio fortunas. No vio el cielo, vio un tablero de ajedrez global donde quien controlara los movimientos aéreos controlaría el comercio, la política y el destino de naciones enteras. Trippe no era piloto, no era ingeniero, era algo mucho más peligroso. Era un visionario con conexiones en el gobierno, dinero de inversionistas poderosos y la capacidad de convencer a cualquiera de que su sueño era inevitable. Desde el primer día, Pan American Airways fue diseñada para ser diferente. Mientras otras compañías aéreas se peleaban por rutas domésticas cortas entre ciudades estadounidenses, Trippe apuntó hacia afuera, hacia el sur, hacia América Latina, hacia los mares del Caribe donde ninguna aerolínea había intentado establecer operaciones regulares. Consiguió contratos con gobiernos, sobornó cuando fue necesario, presionó cuando las puertas estaban cerradas, y poco a poco construyó una red de rutas que conectaba Miami con La Habana, con Ciudad de México, con Panamá, con Bogotá, con Buenos Aires. Cada nueva ruta era una conquista, cada aeropuerto una fortaleza en territorio enemigo. Y lo más brillante de todo fue que Trippe convenció al gobierno de Estados Unidos de que Pan Am no era solo una empresa privada, era un instrumento de política exterior, una embajadora del poderío estadounidense que llevaría la bandera a lugares donde el ejército no podía llegar. Esa estrategia le dio acceso a subsidios gubernamentales, contratos exclusivos para transportar el correo aéreo internacional, y un nivel de protección política que ninguna otra aerolínea disfrutó jamás. Pan Am se convirtió en la aerolínea oficial no oficial de los Estados Unidos, y con ese respaldo, Trippe comenzó a expandirse hacia el Pacífico, hacia Asia, hacia Europa, construyendo un imperio aeronáutico que para los años 40 ya abarcaba literalmente todo el planeta. Pero aquí está el primer secreto que nadie te cuenta en las historias románticas sobre Pan Am. Desde sus inicios, la compañía operaba en una zona gris donde los negocios y la geopolítica se mezclaban de maneras turbias. Pan Am no solo transportaba pasajeros y mercancías, también transportaba agentes de inteligencia, diplomáticos encubiertos, maletas llenas de dinero destinadas a operaciones clandestinas en América Latina y Asia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Pan Am trabajó directamente con el gobierno estadounidense para establecer bases aéreas en territorios estratégicos, supuestamente para operaciones civiles pero en realidad preparando infraestructura militar que sería crucial cuando Estados Unidos entrara en guerra. Los pilotos de Pan Am mapearon rutas sobre selvas y océanos que luego serían utilizadas por bombarderos y aviones de carga militar. La compañía era, en muchos sentidos, una extensión del aparato de poder estadounidense disfrazado de empresa comercial. Y esa relación simbiótica con el gobierno le dio a Trippe un poder descomunal. Podía pedirle favores al Departamento de Estado, podía bloquear a competidores usando regulaciones federales, podía asegurarse de que Pan Am fuera la única autorizada para volar ciertas rutas internacionales. Era un monopolio perfecto, construido con astucia, conexiones y una visión implacable de cómo debía ser el futuro de la aviación. Y entonces llegaron los años 50, la era dorada de Pan Am, cuando volar dejó de ser un privilegio de millonarios excéntricos y se convirtió en el símbolo definitivo del éxito y la sofisticación. Imagina subir a un avión de Pan Am en esa época. El interior olía a cuero recién pulido, a perfume francés, ya ese aroma inconfundible de las comidas gourmet preparadas en cocinas de verdad dentro del avión. Las azafatas, siempre elegantes, siempre sonrientes, vestían uniformes diseñados por casas de moda de renombre. Los asientos eran amplios, mullidos, separados por pasillos anchos donde podías caminar cómodamente. No había prisa, no había estrés. Volar era un evento, una experiencia casi religiosa donde cada detalle estaba cuidadosamente orquestado para hacerte sentir que eras parte de algo exclusivo, de algo especial.
Pan Am vendía más que transporte, vendía fantasía, vendía la idea de que el mundo era tuyo si tenías el dinero suficiente para comprarte un boleto. Y la gente lo compró. Estrellas de Hollywood volaban en Pan Am. Presidentes y primeros ministros volaban en Pan Am. Si eras alguien importante, volabas en Pan Am. Si querías parecer alguien importante, volabas en Pan Am. La compañía se convirtió en un ícono cultural, apareció en películas, en programas de televisión, en revistas de moda. El logo del globo terráqueo azul era reconocido instantáneamente en cualquier rincón del planeta. Era el símbolo del sueño americano proyectado hacia el exterior, la prueba tangible de que Estados Unidos dominaba no solo la tierra sino también el cielo. Pero detrás de esa fachada impecable, las grietas ya estaban apareciendo. Porque Trippe, obsesionado con mantener a Pan Am en la cima, comenzó a tomar decisiones cada vez más arriesgadas, cada vez más costosas, cada vez más desconectadas de la realidad financiera de la empresa. En los años 60, cuando Boeing comenzó a desarrollar el avión comercial más ambicioso de la historia, el legendario 747, Trippe vio la oportunidad de cementar el dominio de Pan Am para siempre. Los 747 eran un monstruo de la ingeniería, un avión de 2 pisos capaz de transportar más de 400 pasajeros a velocidades nunca antes vistas en la aviación comercial. Era enorme, complejo y brutalmente caro. Boeing necesitaba desesperadamente un cliente que se comprometiera a comprar esos aviones antes de que ni siquiera existiera el primer prototipo, porque el costo de desarrollo era tan alto que sin pedidos garantizados el proyecto moriría antes de nacer. Y Trippe, sin dudarlo, sin consultar demasiado con sus directivos financieros, sin hacer los análisis de rentabilidad que cualquier ejecutivo sensato habría hecho, firmó un pedido por 25 Boeing 747. 25 aviones gigantes que costaban millones de dólares cada uno, que requerirían modificaciones masivas en los aeropuertos para poder aterrizarlos, que consumirían combustible a tasas nunca antes vistas en la industria. Fue una apuesta colosal, y en ese momento todos pensaron que Trippe era un genio absoluto. El 22 de enero de 1970, Pan Am hizo historia una vez más. El primer vuelo comercial del Boeing 747 despegó del aeropuerto JFK en Nueva York con destino a Londres Heathrow, y el mundo entero estuvo mirando. Los noticieros cubrieron el evento como si fuera el lanzamiento de un cohete a la luna. Los pasajeros a bordo se sintieron parte de algo épico, de algo que cambiaría la aviación para siempre. Y sí, los 747 cambiaron todo, se convirtió en el avión más icónico de la historia, en la reina de los cielos que dominaría las rutas de larga distancia durante décadas. Pero para Pan Am, esa victoria fue el principio del fin. Porque esos aviones gigantes solo eran rentables si volaban llenos, y para mantener llenos necesarios un flujo constante de pasajeros conectando desde todas partes del país hacia los hubs internacionales. Y ahí estaba el problema mortal que Trippe nunca había querido enfrentar. Pan Am no tenía red doméstica. Nunca la había construido. Trippe siempre había despreciado las rutas domésticas, las consideraba aburridas, poco glamorosas, y creía que el verdadero dinero estaba en los vuelos internacionales de larga distancia. Pero esa arrogancia lo dejó ciego ante una realidad que estaba a punto de cambiar el juego por completo. Porque en 1978, el presidente Jimmy Carter promulgó la Ley de Desregulación Aérea, y con esa firma destruyó el modelo de negocio sobre el cual Pan Am había construido su imperio. Durante décadas, el gobierno federal había controlado férreamente la industria aérea. Decidía qué aerolíneas podían volar qué rutas, regulaba los precios de los boletos, y básicamente mantenía un sistema proteccionista que beneficiaba a las grandes aerolíneas establecidas. Pan Am había prosperado bajo ese sistema porque tenía el monopolio virtual de las rutas internacionales saliendo de Estados Unidos. Pero la desregulación cambió todo de la noche a la mañana. De repente, cualquier avión podía volar a cualquier destino, competir en cualquier ruta y cobrar los precios que quisiera. El mercado se abrió completamente, y las aerolíneas con redes domésticas fuertes como American, United y Delta vieron una oportunidad de oro. Podían expandirse hacia las rutas internacionales que antes eran territorio exclusivo de Pan Am, y tenían una ventaja brutal. Podían llenar sus vuelos internacionales con pasajeros que conectaban desde decenas de ciudades estadounidenses en sus propios aviones. Podían ofrecer paquetes completos, llevarte desde una ciudad pequeña en el medio de Estados Unidos hasta París o Tokio en un solo boleto, con conexiones coordinadas, con equipaje transferido automáticamente,
con todo el ecosistema integrado que hace que volar sea conveniente. Pan Am no podía competir con eso. Si querías volar con Pan Am a Roma, primero tenías que llegar por tu cuenta a Nueva York, Miami o Los Ángeles, comprar un boleto separado con otro aéreo, recoger tu equipaje, hacer check-in nuevamente y rezar para que tu vuelo de conexión no se retrasara porque Pan Am no tenía ningún acuerdo de coordinación con las aerolíneas domésticas. Era un sistema anticuado, engorroso, frustrante. Y en un mercado libre donde los consumidores podían elegir, empezaron a elegir a la competencia. Las rutas que durante décadas habían sido minas de oro para Pan Am se convirtieron en campos de batalla sangrientos donde perdía dinero en cada vuelo. Los asientos vacíos en esos enormes Boeing 747 se volvieron cada vez más comunes. Y cada asiento vacío era dinero quemado, porque esos aviones gigantes costaban una fortuna en combustible, en mantenimiento, en tripulación. Pan Am empezó a sangrar financieramente, y los directivos, atrapados en la mentalidad de que todo volvería a ser como antes, tomaron las peores decisiones posibles. En lugar de adaptarse, en lugar de construir rápidamente una red doméstica o aliarse con alguna manguera que la tuviera, Pan Am gastó millones de dólares en cabildeo político tratando de revertir la desregulación. Contrataron a los abogados más caros, a los lobistas más influyentes, y pelearon batallas legislativas que ya estaban perdidas antes de empezar. Porque el mundo había cambiado, la era de los monopolios protegidos se había terminado, y ninguna cantidad de dinero ni de conexiones políticas iba a traer de vuelta ese pasado. Mientras Pan Am desperdiciaba recursos en guerras políticas inútiles, sus competidores estaban expandiéndose agresivamente, robando cuota de mercado, robando pasajeros, robando las rutas más rentables. Y dentro de Pan Am, la cultura corporativa empezó a desmoronarse. Los empleados veían las pérdidas trimestrales, veían los despidos comenzando, veían la moral cayendo en picada. Los pilotos, las azafatas, el personal de tierra, todos sabían que algo estaba terriblemente mal, pero los ejecutivos seguían actuando como si nada pasara, como si el prestigio del nombre Pan Am fuera suficiente para mantener a flote a la compañía. Si quieres entender cómo los grandes imperios empresariales colapsan desde dentro antes de caer desde afuera, quédate en este canal, porque lo que viene a continuación es la parte de la historia que casi nadie conoce, la parte donde las decisiones humanas, los egos y las tragedias evitables se combinan en una tormenta perfecta de destrucción. Y aquí es donde la historia toma un giro hacia lo realmente oscuro. Porque en medio de esta crisis financiera que ya estaba ahogando a Pan Am, le llegó un golpe del que nunca, jamás, se recuperaría. Un golpe tan devastador, tan horrible, que su nombre quedó grabado para siempre en la historia de la aviación como sinónimo de tragedia y negligencia. El 21 de diciembre de 1988, en plena temporada navideña, el vuelo 103 de Pan Am despegó del aeropuerto de Heathrow en Londres con destino al aeropuerto JFK en Nueva York. A bordo viajaban 259 personas, pasajeros y tripulación. Muchos eran estudiantes universitarios estadounidenses que regresaban a casa después de estudiar un semestre en Europa, ansiosos por reunirse con sus familias para Navidad. Otros eran hombres de negocios, turistas, familias. Era un vuelo rutinario, uno de los kilómetros que Pan Am operaba cada mes. El avión era un Boeing 747, el mismo modelo que había sido el orgullo de la aeronave, bautizado con el nombre Clipper Mad of the Seas, siguiendo la tradición de Pan Am de nombrar sus aviones como los grandes barcos Clipper que habían surcado los océanos en el siglo XIX. El vuelo despegó a las 6 de la tarde, hora local. Todo parecía normal. El capitán James Macquarie, un piloto experimentado con millas de horas de vuelo, reportó condiciones estables. El avión subió a su altitud de crucero, cruzó el sur de Inglaterra y se adentró en el espacio aéreo escondido. Los pasajeros cenaban, algunos veían películas, otros dormían. Era un vuelo nocturno tranquilo como cualquier otro. Y entonces, a las 7:02 de la noche, cuando el avión sobrevolaba el pequeño pueblo de Lockerbie en el sur de Escocia a 9.000 metros de altura, una explosión desgarró el fuselaje. Una bomba escondida en la bodega de carga detonó con una fuerza brutal. El avión se desintegró en el aire. El fuselaje se partió en pedazos. Las alas se separaron. Los motores cayeron como meteoritos. Los pasajeros, todavía atados a sus asientos, cayeron desde el cielo en una lluvia de metal retorcido, equipaje, combustible ardiendo. El radar de control aéreo vio cómo la señal del vuelo 103 desaparecía de la pantalla en cuestión de segundos. Simplemente dejó de existir.
Y abajo, en Lockerbie, un pueblo tranquilo de 5.000 habitantes donde la gente estaba cenando, viendo televisión, preparándose para la Navidad, el cielo se llenó de fuego. Partes del avión cayeron sobre casas, sobre calles, sobre campos abiertos. Una sección enorme del fuselaje impactó contra un vecindario residencial, destruyó varias casas y provocó una explosión masiva que se escuchó a kilómetros de distancia. Una vez que los residentes de Lockerbie murieron instantáneamente, aplastados por los escombros o quemados en las explosiones. Las 259 personas a bordo del vuelo murieron, obviamente. No hubo sobrevivientes. No quedó nadie para contar lo que había pasado en esos últimos segundos antes de la explosión. El pueblo de Lockerbie quedó marcado para siempre. Los escombros del avión cubrieron un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Encontraron cuerpos en campos a kilómetros de distancia. Encontraron equipaje, juguetes, regalos de Navidad envueltos, cartas, fotografías esparcidas por toda la campiña escocesa. Fue una de las escenas más horrorosas que los equipos de rescate habían visto jamás. Y el mundo entero se detuvo. Porque esto no fue un accidente mecánico. Esto fue un acto deliberado de terrorismo masivo. La investigación que siguió fue una de las más exhaustivas en la historia de la aviación. Agentes del FBI, de la CIA, de las agencias de inteligencia británicas y escocesas, expertos forenses, ingenieros aeronáuticos, todos convergieron en Lockerbie para reconstruir qué había pasado exactamente. Recolectaron cada pedazo de escombro, catalogaron cada fragmento de metal, analizaron cada componente del avión. Y lo que descubrieron fue aterrador. La bomba había sido colocada dentro de una radiocasete Toshiba escondida en una maleta en la bodega de carga. La maleta había sido cargada en el vuelo en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania, donde el vuelo 103 había hecho escala antes de continuar a Londres. Alguien había logrado colocar una maleta con una bomba dentro de un avión comercial lleno de pasajeros, y los sistemas de seguridad no lo habían detectado. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo una bomba pasar todos los controles de seguridad en uno de los aeropuertos más grandes de Europa? Y aquí es donde la negligencia de Pan Am sale a la luz de una manera que destruyó para siempre lo que quedaba de su reputación. Porque resultó que Pan Am había recibido advertencias específicas. Semanas antes del atentado, las agencias de inteligencia estadounidenses habían detectado amenazas creíbles de grupos terroristas que planeaban atacar vuelos de aerolíneas estadounidenses en Europa. Habían alertado a Pan Am. La chimenea sabía que había un riesgo elevado. Y sin embargo, no reforzó adecuadamente los protocolos de seguridad. En el aeropuerto de Frankfurt, las inspecciones de equipaje eran superficiales, apresuradas, insuficientes. No había máquinas de rayos X adecuadas para revisar cada maleta. No había personal entrenado para detectar explosivos. Y peor aún, había lagunas en el sistema que permitían que maletas sin pasajero correspondientes fueran cargadas en los aviones, una falla de seguridad básica que cualquier secador competente debería haber cerrado hacía años. Pero Pan Am, en su afán de ahorrar costos, de reducir gastos, de seguir operando con márgenes cada vez más ajustados, había escatimado en seguridad. Había recortado personal, había reducido inversiones en tecnología, había priorizado la velocidad de operación sobre la seguridad de los pasajeros. Y esa negligencia costó 270 vidas. Cuando todo esto salió a la luz durante las investigaciones y los juicios que siguieron, la indignación fue total. Las familias de las víctimas demandaron a Pan Am por negligencia criminal. Los medios destrozaron a la secadora. Los titulares hablaban de cómo una empresa que alguna vez había sido símbolo de excelencia ahora era símbolo de codicia y descuido. Los pasajeros dejaron de confiar en Pan Am. ¿Cómo ibas a volar en un avión que no había podido proteger a sus pasajeros de una bomba? ¿Cómo ibas a confiarle tu vida a una empresa que había ignorado advertencias de inteligencia para ahorrarse unos dólares? La reputación de Pan Am, ese activo intangible que había sido construido durante décadas, se evaporó en cuestión de meses. Las reservas se desplomaron. Los vuelos salían medio vacíos. Las pérdidas financieras se disparan a niveles catastróficos. Pan Am tuvo que pagar indemnizaciones millonarias a las familias de las víctimas. Tuvo que enfrentar demandas judiciales interminables. Y cada noticia, cada artículo, cada reporte mencionaba Lockerbie, y con ese nombre venía toda la vergüenza, todo el horror, toda la evidencia de que Pan Am había fallado de la manera más terrible posible. Y mientras Pan Am se ahogaba en este escándalo, los competidores aprovecharon para dar el golpe final.
American Airlines, United, Delta, todas las aerolíneas que habían estado quitándole cuota de mercado durante años, ahora aceleraron su ofensiva. Lanzaron campañas publicitarias enfatizando su compromiso con la seguridad. Robaron los mejores empleados de Pan Am ofreciendo salarios más altos y estabilidad laboral. Negociaron acuerdos con aeropuertos para quedarse con las mejores puertas de embarque que Pan Am tenía que abandonar por falta de dinero. Fue un desmantelamiento sistemático. Y dentro de Pan Am, el caos era total. Los directivos intentaron desesperadamente salvar la compañía. Vendieron activos valiosos. Vendieron rutas rentables a otras aerolíneas para generar efectivo urgente. Vendieron el edificio icónico de oficinas de Pan Am en Manhattan, el famoso Pan Am Building que había sido símbolo del poderío de la empresa. Vendieron hoteles, vendieron subsidiarias, vendieron todo lo que podían vender. Pero no era suficiente. Las deudas seguían acumulándose. Los bancos dejaron de prestar. Los proveedores exigían pagos en efectivo porque ya no confiaban en que Pan Am fuera a sobrevivir. Y los empleados, esos pilotos legendarios, esas azafatas icónicas que habían sido la cara de la chimenea durante décadas, veían con impotencia cómo el imperio se desmoronaba a su alrededor. Hubo intentos de rescate. Hubo negociaciones con inversores potenciales. Hubo planes de reestructuración. Pero todos fracasaron. Porque la realidad era simple y brutal. Pan Am ya no era viable. El mercado había cambiado. La competencia era demasiado fuerte, las deudas eran demasiado grandes y la reputación estaba demasiado dañada. Y entonces llegó el momento inevitable. El 4 de diciembre de 1991, Pan American World Airways se declaró en quiebra. Después de 64 años de operaciones, después de haber sido el avión más grande del mundo, después de haber llevado la bandera estadounidense a cada rincón del planeta, después de haber sido símbolo de poder, de lujo, de innovación, Pan Am dejó de existir. Los últimos vuelos operaron ese mismo día. Los aviones fueron vendidos a otras aerolíneas. El logo del globo terráqueo azul desapareció de los cielos. 35.000 empleados perdieron sus trabajos de la noche a la mañana. Pilotos con décadas de experiencia se quedaron sin empleo. Azafatas que habían dedicado toda su vida a la empresa se encontraron en la calle sin nada. Fue el final abrupto, humillante y doloroso de lo que alguna vez había sido el imperio aéreo más grande del mundo. Pero aquí está la parte que realmente duele, la parte que hace que esta historia sea más que un simple caso de quiebra empresarial. Pan Am no tenía que morir así. Los errores que la mataron fueron todos evitables. Si Trippe hubiera construido una red doméstica cuando tuvo la oportunidad. Si los directivos hubieran aceptado la realidad de la desregulación y se hubieran adaptado en lugar de resistirse. Si hubieran priorizado la seguridad sobre los costos en Frankfurt. Si hubieran sido humildes en lugar de arrogantes. Si hubieran escuchado las advertencias en lugar de ignorarlas. Pan Am podría haber sobrevivido. Podría haber evolucionado. Podría haber seguido volando. Pero no lo hicieron. Si esa es la tragedia real. No fue la mala suerte. No fue el destino. Fue una serie de decisiones humanas, de egos, de arrogancia, de negligencia, que acumuladas durante décadas finalmente colapsaron todo el sistema. Y si piensas que esta historia es solo sobre aviación, estás equivocado. Esta historia es sobre cómo cualquier organización, cualquier empresa, cualquier institución que se cree invencible, que se cree inmune a las reglas del mercado, que se niega a adaptarse al cambio, eventualmente será destruida por su propia arrogancia. Pan Am creía que su nombre era suficiente. Creía que su legado la protegería. Creía que las reglas no aplicaban para ella. Y esa creencia la mató. Hoy en día, cuando estudias casos de negocios en universidades, Pan Am aparece como el ejemplo perfecto de lo que no debes hacer. Es el caso de estudio de cómo un monopolio cómodo hace que las empresas se vuelvan flojas, ineficientes y ciegas ante el cambio. Es la historia de cómo la cultura corporativa puede volverse tóxica cuando se basa en glorias pasadas en lugar de realidades presentes. Es la advertencia de que ningún imperio dura para siempre, y que cuanto más alto vuelas, más dolorosa es la caída. Después de la quiebra, los activos de Pan Am fueron repartidos entre los buitres corporativos. Delta Airlines compró las rutas transatlánticas que quedaban. United se llevó las rutas del Pacífico. Los aviones fueron vendidos a aerolíneas de todo el mundo. Algunas todavía vuelan hoy,
más de 30 años después, pintadas con otros colores, sirviendo a otras compañías, sin ningún rastro del logo azul que alguna vez adornó sus colas. El edificio Pan Am en Nueva York fue renombrado. Los uniformes icónicos terminaron en los museos. Las viejas publicidades quedaron como recuerdos nostálgicos de una era que ya no existe. Y Lockerbie, ese pequeño pueblo escocés, quedó marcado para siempre. Hay un memorial allí, un lugar donde las familias de las víctimas pueden ir a llorar, a recordar, a preguntarse qué habría pasado si Pan Am hubiera hecho las cosas diferentes. 270 vidas que se perdieron no solo por el terrorismo, sino por la negligencia, por la codicia, por la arrogancia de una empresa que creía que las reglas no aplicaban para ella. Pero la historia no termina en el pasado. Porque los errores de Pan Am se siguen repitiendo una y otra vez en diferentes industrias. Mira a Kodak, que inventó la cámara digital pero se negó a adoptarla porque tenía miedo de canibalizar su negocio de películas fotográficas, y terminó quebrando mientras sus competidores dominaban el mercado digital. Mira a Blockbuster, que tuvo la oportunidad de comprar Netflix por una fracción de lo que valía y la rechazó porque creía que el alquiler físico de vídeos era el futuro, y hoy Netflix vale cientos de millas de millones mientras Blockbuster no existe. Mira a Sears, que fue el gigante del comercio minorista durante más de un siglo y quebró porque se negó a adaptarse al comercio electrónico mientras Amazon se comía el mercado. Son las mismas lecciones, los mismos errores, la misma arrogancia que mata una y otra vez a los gigantes que se creen inmortales. Y en la aviación específicamente, el legado de Pan Am sigue vivo de maneras que tal vez no notas. Cada vez que pasas por seguridad en un aeropuerto y te hacen quitarte los zapatos, revisar tu equipaje, pasar por escáneres corporales, viviendo estás las consecuencias de Lockerbie. Porque ese atentado cambió para siempre los protocolos de seguridad aérea en todo el mundo. Obligó a la industria a tomarse en serio la amenaza terrorista. Obligó a los gobiernos a invertir millas de millones en tecnología de detección. Obligó a las aerolíneas a priorizar la seguridad sobre los costos, aunque eso significara vuelos más caros y procesos más lentos. Cada pasajero que vuela hoy está más seguro gracias a las lecciones aprendidas de la negligencia de Pan Am. Pero esas lecciones costaron 270 vidas. Y esa es la ironía más cruel de todas. Hay algo profundamente humano en la historia de Pan Am. Porque no es solo la historia de una empresa, es la historia de miles de personas cuyas vidas estuvieron entrelazadas con esa diadema. Los pilotos que dedicaron décadas a volar esos aviones, que conocieron cada instrumento, cada ruta, cada procedimiento. Las azafatas que servían champaña a 30.000 pies de altura, que cuidaban a los pasajeros, que representaban la cara amable de la compañía. Los mecánicos que mantenían los aviones en perfecto estado, que trabajaban turnos nocturnos en hangares fríos para asegurarse de que cada vuelo fuera seguro. Los empleados de mostrador que emitían boletos a mano, que resolvían problemas, que hacían que todo funcionara. Todos ellos creyeron en Pan Am. Creyeron que trabajaron para la mejor televisión del mundo. Y cuando todo colapsó, no fueron los ejecutivos los que más sufrieron, fueron ellos. Los directivos encontraron otros trabajos, otros puestos en otras empresas, otras oportunidades. Pero los empleados de base perdieron todo. Perdieron sus trabajos, sus pensiones, sus sueños de una carrera estable. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más, porque estas no son solo lecciones del pasado, son advertencias para el presente. Y si alguien te dice alguna vez que una empresa es demasiado grande para caer, que un imperio es demasiado poderoso para ser destruido, recuérdale la historia de Pan Am. Recuérdale que hubo una época en la que Pan American World Airways parecía eterna, parecía invencible, parecía que dominaría los cielos para siempre. Y hoy no existe. Hoy es solo un nombre en libros de historia, un logo en carteles nostálgicos, una memoria de lo que pudo haber sido pero nunca fue. Porque al final, ningún imperio dura para siempre. Todos eventualmente caen. Y la única pregunta que importa es, ¿caerán porque el mundo cambió y no pudieron adaptarse, o caerán porque fueron arrogantes, negligentes y ciegos a sus propios errores? La respuesta en el caso de Pan Am es clara. Cayó por sus propios errores. Por la arrogancia de Trippe, que apostó todo al 747 sin asegurarse de tener la infraestructura doméstica para alimentar esos aviones gigantes. Por la resistencia de los directivos a aceptar la desregulación y adaptarse a la nueva realidad competitiva. Por la negligencia criminal en materia de seguridad que permitió que una bomba subiera a un avión lleno de pasajeros inocentes. Por la cultura corporativa que valoraba más el prestigio.
que la eficiencia, más la imagen que la sustancia. Todos esos errores fueron decisiones conscientes tomadas por seres humanos que tenían la información necesaria para hacer las cosas diferentes pero eligieron no hacerlo. Y esa elección costó un imperio, millas de empleos y 270 vidas humanas. Hoy cuando caminas por un aeropuerto y ves los logos de American, de United, de Delta, todas esas aerolíneas aprendieron algo de Pan Am. Aprendió a construir redes domésticas fuertes. Aprendió a adaptarse cuando el mercado cambia. Aprendió a nunca escatimar en seguridad. Aprendí que el prestigio del pasado no te salva si no eres eficiente en el presente. Y por eso sobrevivieron cuando Pan Am murió. No porque fueran mejores marcas, no porque tuvieran una historia más gloriosa, sino porque fueron más humildes, más flexibles, más dispuestas a cambiar. Y ese es tal vez el legado más importante de Pan Am. No es la innovación aeronáutica, no son las rutas pioneras, no es el servicio lujoso. Es la lección de que adaptarse o morir no es solo un cliché motivacional, es una ley fundamental de la supervivencia empresarial. Si has llegado hasta aquí en esta historia, es porque entiendes que el pasado tiene lecciones vitales para el presente. Activa la campanita para no perderte futuras investigaciones sobre cómo los grandes imperios se construyen y se destruyen. Piensa en las empresas de hoy que parecen invencibles. Las grandes tecnológicas que dominan Internet. Las cadenas minoristas que tienen presencia global. Las instituciones financieras que parecen demasiado grandes para caer. Todas ellas están cometiendo errores en este momento. Todas ellas tienen puntos ciegos. Todas ellas tienen culturas corporativas que podrían volverse tóxicas. Y dentro de 20, 30, 50 años, alguien contará la historia de cómo cayeron, y esa historia sonará muy similar a la historia de Pan Am. Porque los humanos no cambiamos tanto. La arrogancia sigue siendo arrogancia. La negligencia sigue siendo negligencia. Y la falta de adaptación sigue siendo mortal. La última imagen que quiero dejarte es esta. Un Boeing 747 viejos, pintado con los colores de Pan Am, abandonado en algún aeropuerto remoto donde los aviones van a morir. Las ventanas cubiertas de polvo. Las llantas desinfladas. El metal oxidándose bajo el sol implacable. Y ese logo del globo terráqueo azul, que alguna vez significó poder y prestigio, ahora apenas visible bajo capas de mugre y olvido. Ese avión transportó millas de personas a través de océanos. Conecta familias. Hizo posibles reuniones de negocios que cambiaron economías. Llevé estudiantes a conocer el mundo. Y ahora está ahí, inmóvil, inútil, un monumento a la impermanencia de todo lo que construimos. Porque esa es la verdad más dura de todas. Todo lo que se construye eventualmente se destruye. Todos los imperios eventualmente caen. Todas las empresas eventualmente quiebran. No importa que tan grandes sean, que tan poderosas parezcan, que tan invencibles se crean. El tiempo y el cambio son fuerzas que nadie puede vencer. La única elección que tenemos es si caeremos luchando por adaptarnos o caeremos aferrados a glorias pasadas que ya no significan nada. Pan Am eligió aferrarse al pasado. Y por eso ya no existe. Pero tú, que estás leyendo esto, que estás aprendiendo de esta historia, tienes la oportunidad de elegir diferente. Tienes la oportunidad de ver los puntos ciegos en tu propia vida, en tu propio trabajo, en tus propias decisiones. Tienes la oportunidad de ser humilde cuando el éxito te tienta a ser arrogante. Tienes la oportunidad de adaptarte cuando llega el cambio, en lugar de resistirte a él. Y esa es la verdadera lección de Pan American World Airways. No es una historia sobre aviación. Es una historia sobre el orgullo humano, sobre cómo nos destruye cuando dejamos que nos ciegue, y sobre cómo la única manera de sobrevivir en este mundo que cambia constantemente es aceptar que nada es permanente, que ningún éxito es para siempre, y que la única constante es el cambio mismo.